Saludos, profesora María Francis y estimados compañeros. Mi tesis lleva por nombre Propuesta de Reglamento para la Prevención y Sanción en casos de acoso de violencia sexual en la Universidad Católica del Táchira. El planteamiento del problema. La globalización, producto de la modernización y los avances tecnológicos de la revolución de los sistemas de información y de desarrollo en general del conocimiento, ha generado significativas transformaciones paradigmáticas, las cuales en conjunto vislumbran implicaciones fundamentalmente en tres ámbitos dialécticos. En el plano axiológico, pues condiciona una nueva escala de valores que privilegia la convivencia humana dentro de una cultura social, donde tiene que haber transparencia, respeto, bienestar social y paz. En el plano epistemológico, ya que se consideran las nuevas formas de producir conocimiento, y en el plano ontológico, que fomenta las características que debe agrupar todo individuo, su capacidad sinérgica y una visión sistemática de la realidad. Durante ese recorrido de transformaciones emerge, producto de un proceso histórico, el movimiento feminista de los años 60, donde el objetivo principal consistía en visibilizar la diversidad de reclamos sobre el reconocimiento de igualdad de los derechos sobre su orientación sexual o su identidad de género. Además de las denuncias sobre la discriminación, la operación masculina, las relaciones de poder, la subordinación y las injusticias hacia las mujeres, entre otros aspectos. Ahora bien, como consecuencia del movimiento de emancipación de la mujer, se han desarrollado múltiples debates, reclamos, documentos y denuncias que han permitido visibilizar el asunto de violencia contra las mujeres, lo cual pasó a ser un problema no solo de carácter privado, sino también público o social. En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud, en su 49ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra en el año de 1996, que la violencia es una prioridad en la salud pública en todo el mundo, e instó a los Estados miembros a evaluar la dimensión del problema en su territorio. En el caso de Venezuela, particularmente en el año 2007, se deroga la ley de la violencia contra la mujer y la familia, y se decreta en el mismo año la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Además del aspecto jurídico, se crea el Ministerio del Poder Popular para la Igualdad de Género y el Instituto Nacional de la Mujer y la Mujer, como órganos de la administración pública para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Entre las numerosas organizaciones venezolanas se destaca el Observatorio Venezolano de Violencia, OVV, y la Red Naranja Venezuela, entre otras. En el Táchira tenemos a Intamujer. Entre los tipos de violencia contra la mujer, el acoso, el hostigamiento y la violencia sexual constituyen categorías menos exploradas en el mundo y al mismo tiempo son las que presentan mayor dificultad para su detección, por lo que suele definirse como invisible, en virtud de que se complica la identificación en cualquier espacio de la sociedad, ya sea en el hogar, en el lugar de trabajo, en las escuelas, en las universidades, entre otras. En el caso particular de la Universidad Católica del Táchira, y de acuerdo por lo revisado y estudiado, nos damos cuenta que la problemática circunscribe a que se evidencia la inexistencia de una regulación en la materia de violencia de género, y en particular referido al acoso y a la violencia sexual. No obstante, el Estatuto Orgánico de la Universidad Católica del Táchira y la Ley de Universidades vigentes le otorgan competencias al Consejo Universitario para dictar reglamentos.
Reglamentos internos que, conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 20 y el numeral 21 del artículo 26 respectivamente. Asimismo, la Ley de Universidades, que regula a las instituciones de educación superior, no solo públicas, sino también privadas, establece en los artículos 110 y 111 las medidas de carácter disciplinario para el personal docente y de investigación de acuerdo a la gravedad de la falta cometida. Por tanto, y con base en las consideraciones planteadas, es necesario que la Universidad Católica del Táchira, de acuerdo a su doctrina cristiana y a la misión sustantiva de proclamar la verdad como valor fundamental, sin la cual desaparecen la libertad, la justicia y la dignidad del hombre, establecida en el numeral 2 del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica del Táchira, que prevé que se investigue y se sancione de manera exhaustiva las conductas que dentro de su seno afecten el objeto jurídico de protección a la dignidad humana. Con énfasis en la dignidad de la mujer y mediante el protocolo o reglamento que regule tanto la prevención y la asistencia en los casos de acoso u hostigamiento, acoso sexual y violencia sexual, como la sanción disciplinaria en el caso de acoso u hostigamiento, dejando a salvo la determinación de la responsabilidad penal a las autoridades judiciales competentes. Con ello, la Universidad Católica contribuirá a erradicar la desigualdad de género, los abusos de poder y todas aquellas conductas de agresión a la dignidad de la mujer indeseadas por el ser humano. En tal sentido que surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué protocolos o normativas existen a nivel universitario venezolano y en el derecho comparado latinoamericano que puedan servir como referentes para proponer un reglamento que regule la prevención y sanción del acoso y la violencia sexual en la Universidad Católica del Táchira? ¿Qué importancia tienen las instituciones de educación universitaria, el establecimiento de instrumentos de regulación sobre el acoso, la violencia sexual u otras formas de violencia contra la mujer? ¿Cuáles son los aspectos jurídicos y biopsicosocial que deben considerarse para elaborar una propuesta de reglamento para la prevención y asistencia y sanción disciplinaria en casos de acoso u hostigamiento, acoso sexual y violencia sexual en la Universidad Católica del Táchira? ¿Qué protocolo o reglamento se puede proponer sobre la prevención y sanción en los casos de acoso y violencia sexual para la Universidad Católica del Táchira? Responder a estas inquietudes exige transitar por un proceso de investigación. Por eso desarrollaremos el siguiente objetivo general, el cual es desarrollar una propuesta de reglamento para la prevención y sanción en casos de acoso y violencia sexual en la Universidad Católica del Táchira. Desarrollaremos los objetivos específicos, el cual el número 1 es examinar la legislación, tratados, protocolos o normativas que existen a nivel universitario venezolano y en el derecho comparado latinoamericano, que sirvan de referencias a fin de proponer un reglamento que regule la prevención y sanción del acoso y la violencia sexual en la Universidad Católica del Táchira. Describir la importancia que tiene para las instituciones de educación universitaria el establecimiento de instrumentos de regulación sobre el acoso, la violencia sexual u otras formas de violencia contra la mujer. El objetivo número 3 trata de determinar los aspectos de orden jurídico y biopsicosociales que deben considerarse para la elaboración de la propuesta del reglamento para la prevención y asistencia y sanción disciplinaria en casos de acoso y violencia sexual en la Universidad Católica del Táchira. El objetivo número 4 es proponer un reglamento para la prevención y asistencia y sanción en casos de acoso y violencia sexual en la Universidad Católica del Táchira.
La justificación. La elaboración de un instrumento, protocolo o reglamento universitario cuyo objeto de protección jurídica considera el respeto a la dignidad humana y a la integridad biopsicosocial del individuo y primordialmente proteja la dignidad de la mujer, constituye una significativa importancia y justificación para la comunidad universitaria y la sociedad tachirense y para la sociedad en general. En la presente investigación se aborda el objeto de estudio relacionado con la formulación de reglamento para la prevención y sanción de los casos de acoso y violencia sexual en la Universidad Católica del Táchira. En tal sentido, el estudio se justifica en primer término por la misión social que tiene la Universidad Católica del Táchira y por la intención de crear mecanismos y acciones que permitan, además de visibilizar un problema que lesiona y daña a un sector importante de la sociedad y de la población universitaria como tal, que se prioricen un conjunto de acciones relativas para prevenir, detectar, atender, sancionar, erradicar e intervenir en las situaciones de acoso y violencia sexual y por consiguiente eliminar cualquier conducta indeseada o vestigio sobre la desigualdad de género, los abusos de poder y la discriminación en general. La metodología. El desarrollo del presente trabajo se inscribe dentro de un enfoque cualitativo, apoyado en la investigación de tipo documental, que se encuentra basada en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de documentos, fuentes legales como el Código Penal venezolano, la Ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, las universidades, la ley de universidades, los reglamentos universitarios, los tratados internacionales, el Estatuto Orgánico de la Universidad Católica del Táchira y demás fuentes doctrinales como revistas, libros, observatorios de investigación, páginas web, con la finalidad de reflejar los enfoques y criterios, conceptualizaciones, reflexiones y conclusiones y también recomendaciones del investigador en la creación y aporte de nuevos conocimientos. Para el estudio se realizan comparaciones con los protocolos de universidades españolas y latinoamericanas relacionados con la prevención y sanción en casos de acoso y violencia sexual. Antecedentes doctrinales. Para Hill, en un artículo titulado La violencia contra la mujer, es un delito imprescriptible según la legislación nacional e internacional. Él pretende sensibilizar y ampliar el espectro del análisis que se ha tenido en relación a la magnitud del daño de la violencia contra la mujer, limitado a un tema de derechos humanos, libertad sexual, reproductiva y entre otros. Él advierte que en este sentido se ha dejado vestigios de investigación a sus verdaderos impactos, con tal gravedad que llegan a ser tan profundos, tan modificadores los proyectos de vida de la mujer en razón de la vulneración a su dignidad. El estudio se basa en la revisión detallada de la magnitud del daño causado por la violencia en contra de la mujer en su valoración como ser humano. Desde el enfoque jurídico, psicológico y teológico, junto con ello, se analiza, valiéndose de la legislación internacional y nacional, la violencia contra la mujer, un delito imprescriptible. Finalmente, la autora propone una reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres Libres de Violencia y bajo esa perspectiva de ser imprescriptible. Antecedentes jurisprudenciales. Para Jaimes, se realiza una compilación jurisprudencial en la que se pretende, en primer término, resaltar el esfuerzo de todos aquellos jueces y juezas que se han concientizado con el problema que aqueja a la sociedad, denominado la violencia de género. La obra también busca orientar a generar un debate constructivo y enriquecedor
entre los diversos actores que conforman el sistema de justicia y particularmente la jurisdicción especial, estructurada con los tribunales de violencia contra la mujer, para facilitar de alguna manera la integración de las instituciones y organismos que son copartícipes en la materialización de la justicia, entendida como una respuesta racional a los hechos que ocurren constantemente en la sociedad y a los cambios sociales, con la firme intención de lograr un engranaje efectivo entre los órganos de policía, fiscales, defensores, el personal médico y la participación activa de la sociedad con miras a erradicar la violencia contra la mujer. Antecedentes legislativos. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el 25 de noviembre del año 2006, sancionó la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 38.668, de fecha 23 de abril del año 2007. Posteriormente fue reformada mediante la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.548, de fecha 25 de noviembre del año 2014, para incluir el delito del feminicidio y de inducción o ayuda al suicidio. La ley consta de una exposición de motivos, 126 artículos, 7 disposiciones transitorias, una disposición transitoria y una única disposición final. Su articulado está estructurado en 9 capítulos, de los cuales regulan las disposiciones generales de las garantías para el ejercicio de los derechos, la definición y formas de violencia contra la mujer, de las políticas públicas de prevención y atención, de políticas de las mujeres de violencia, de delitos de responsabilidad civil, delitos comunes y del inicio del proceso. Antecedentes nacionales. Soto desarrolló una investigación titulada La protección social y jurídica del género en Venezuela, con el objetivo de indagar acerca de las acciones que en materia de protección social y jurídica hacia las mujeres se han tomado en la República Bolivariana de Venezuela. La metodología fue descriptiva documental, con un enfoque cualitativo, y se analizaron algunos de los artículos de instrumentos jurídicos que contemplan la defensa de los derechos contra las mujeres y las familias, como la Constitución, la Ley Orgánica sobre el Trabajo y su reglamento, la Ley Orgánica de los Sistemas de Seguridad Social, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en la ONU de 1979, la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la cual exponen sus fines, los hechos fundamentales de los cuales surge esta ley, sus principios rectores y los derechos protegidos. Las bases teóricas. Para una mayor comprensión del acoso sexual y la violencia sexual, es importante aclarar un constructo de violencia de género y particularmente distinguir entre los términos género y sexo. Y según la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer se refiere a todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico para la mujer, e inclusive amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se prohíbe en la vida pública como en privado. El acoso o hostigamiento. De acuerdo a la definición incorporada en la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres Libres de Violencia, promulgada en la Gaceta Oficial número 40.548 de fecha 25 de noviembre del año 2014, en su artículo número 15, en el numeral 2, establece que es toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar, vigilar a una mujer que pueda atentar contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que puedan poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él. La vida
La violencia sexual, según la definición de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia en su artículo número 15, numeral 6, establece que es toda conducta que amenace o vulnere el derecho a las mujeres a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo esta no solo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual genital o no genital, tales como actos lascivos violentos, acceso calar violento y la violación propiamente dicha. La prevención y atención del acoso y violencia sexual en el ámbito universitario. La prevención se refiere a un conjunto de políticas, estrategias, lineamientos y acciones dispuestas con la anticipación, con el propósito de evitar o impedir que se presente un fenómeno de peligros o para reducir conductas indeseables sobre la población, los bienes y servicios y el ambiente. En el ámbito universitario, adscrita a la Consultoría para la Unidad de Equidad de Género, el Ministerio de Educación de Chile publica un conjunto de sugerencias para la elaboración de protocolos contra el acoso sexual en la educación superior y propone 5 estrategias en sus respectivas acciones en materia de prevención, a saber, como campañas de difusión de alto impacto, como campañas de difusión a través de medios digitales, en esta oportunidad las redes sociales. Talleres periódicos de formación que sensibilicen y empoderen ante situaciones de violencia sexual a la mujer. El concepto de sanción. La sanción alude a un conjunto de medidas establecidas en un hecho normativo a fin de reforzar el respeto a las normas y corregir los efectos de su observancia. Así, en un sentido negativo amplio, la sanción se define como la consecuencia o el castigo que se produce tras el incumplimiento de las reglas de conducta. La sanción disciplinaria en las universidades venezolanas. La actividad disciplinaria se encuentra consustanciada con todo tipo de organización humana de carácter público o privado y, en general, supone un ejercicio correctivo por parte de determinados órganos que gozan de la facultad del poder disciplinario dentro de una institución, organización o establecimiento en particular, sobre un abanico o espectro de conductas activas o pasivas, realizadas u omitidas por individuos o integrantes a dicha estructura organizacional. Siempre que los comportamientos reprochables se prevean como faltas disciplinarias al configurar desvíos o distorsiones o quebrantamientos a los parámetros conductuales preestablecidos y contenidos en un ordenamiento específico que se presenten como verdaderos deberes subjetivos de imperativo cumplimiento por los integrantes de ese espacio colectivo particular. En el ámbito universitario venezolano, la facultad sancionadora corresponde a la autoridad suprema de la institución. Esto es el Consejo Universitario con base a la Ley de Universidades de 1970 y a sus correspondientes reglamentos o estatutos internos, así como las normativas internas que a tal efecto se aprueben en materia disciplinaria, así como las atribuciones del máximo cuerpo colegiado que establece, en su artículo 26, conocer y resolver los procesos disciplinarios de remoción de las autoridades disciplinarias no integrantes del Consejo Universitario, cuando hayan incurrido en un grave incumplimiento de los derechos que impone la ley. La estructura de la propuesta se ajusta a los parámetros legales ya establecidos para la elaboración de leyes de rango sublegal. En este sentido, se comprenderá lo siguiente: el preámbulo de la presente propuesta contendrá el objetivo principal que persigue el reglamento. Seguidamente se definirán los principios en que se fundamentan los preceptos normativos, tomando en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, lo consagrado en el Protocolo para la Prevención y Atención en Casos de Acoso y Violencia Sexual, implementado por la Universidad Católica Andrés Bello, y en los casos en que se refiere el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Esto es los pactos y convenios internacionales que se equiparan a la Constitución. El Reglamento de Prevención, Asistencia y Sanción en casos de acoso y violencia sexual en la Universidad Católica del Táchira. El Consejo Universitario de la Universidad Católica del Táchira, en uso de su facultad que le confiere el Estatuto Orgánico de las Universidades, dicta lo siguiente. Reglamento de Prevención, Asistencia y Sanción en casos de acoso y violencia sexual de la Universidad Católica del Táchira. La Universidad Católica del Táchira, desde su inicio, ha procurado promover la defensa de la dignidad humana desde una visión de identidad ignaciana, mediante el fortalecimiento de una cultura cristiana y de paz, considerando el derecho a la vida como el pilar fundamental para el aprovechamiento de todos los demás derechos que se nos atribuyen por la sola condición de ser humanos. En este sentido, busca brindar las herramientas necesarias para la promoción y defensa de los derechos constitucionales fundamentales y las garantías que nos son atribuidas mediante la ley. En este sentido, la Universidad Católica del Táchira entiende que las conductas de acoso y violencia sexual son conductas que no deben ser toleradas y, por ende, son una grave vulneración al derecho de la dignidad humana. Reiterando su compromiso con la tolerancia cero a todos aquellos actos que buscan menospreciar y vulnerar el derecho a la identidad, tanto física como moral, espiritual y sexual de la comunidad universitaria, con el fin de brindar un espacio de prevención y atención, de seguridad dentro y fuera de las instalaciones de la comunidad universitaria. Se compromete a procurar, en primer lugar, el rechazo de todo tipo de conductas que se configuren con actos de acoso, violencia y abuso sexual en cualquier forma, ya sea física, psicológica o verbalmente. En segundo lugar, brinda espacios para sensibilización, prevención y atención a los casos de acoso, violencia y abuso sexual, en donde pueda participar toda la comunidad universitaria. En tercer lugar, investigar y sancionar las conductas de acoso, violencia o abuso sexual que se manifiesten en contra de algún miembro de la universidad, de la comunidad universitaria, dentro o fuera de las actividades institucionales llevadas a cabo o coordinadas por la universidad, o en su representación. En cuarto lugar, el acompañamiento y asesoría de los miembros de la comunidad universitaria que han sido víctimas de acoso, violencia o abuso sexual, destinadas a subsanar la situación infringida mediante un acompañamiento psicológico adecuado.